Compatriotas, acorde con la apertura que estábamos realizando hace unos minutos, hoy vamos a hablar sobre el tema el patriotismo al Congreso Nacional. Hoy a la mañana, y lo quiero destacar porque en medio de esta gran censura mediática hay que señalar los periodistas y los medios de comunicación que realmente hacen prensa en serio y respetan la libertad de opinión. La verdad que tuve un diálogo muy interesante con el periodista Facundo Quiroga del programa A Contramano de Realpolitik, donde, bueno, en una de las partes precisamente me dio la oportunidad de desarrollar o hacer una pincelada de lo que serían nuestras propuestas, por supuesto, en la circunstancia que el voto popular nos acompañe para representar no ya solamente al Frente Patriota, sino los intereses de los bonaerenses y del patriotismo y de los argentinos en general en el Congreso Nacional. Entonces, la verdad que tenía pensado tratar otro tema, pero más allá de que hay algunos puntos que los venimos reiterando, a veces hay gente que nos dice, pero ¿de qué sirve entrar a una banca? ¿De qué sirve entrar a una diputación o a una concejalía o en un cargo de consejero vecinal? Por ejemplo, empecemos por la base. Como muchas veces le debe pasar a los que nos escuchan, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, la verdad que sería para darle un premio mayor a los ciudadanos que sepan quiénes son sus consejeros vecinales. Cuando la función de los consejeros vecinales es muy importante porque deberían tener el control sobre los establecimientos de educación, estar en contacto con los vecinos, y muchas veces son cargos no ya tanto de relleno, sino muchas veces de prebendas económicas, donde salen electos, hacen caja y después se olvidan. La otra vez estábamos hablando con las compañeras de Quilmes y justamente nos decían de los 450 establecimientos educativos privados y públicos que había en ese caso en el municipio, y la labor vaya ardua que debería tener un consejero vecinal o escolar en serio, ¿no es así? Bueno, pero esas son las funciones que no se cumplen. Es decir, no es que los cargos estén mal, sino qué es lo que hace una persona con esa responsabilidad o con ese cargo. Lo mismo pasaría en el nivel de los concejales. El problema en general, y todo esto ha llevado a esta crisis de autoridad y de representación que existe en nuestro país, que los concejales hacen campaña en líneas generales, prometen una cantidad de cuestiones, entusiasman a gente diciendo, bueno, cuando llegue vamos a armar un buen equipo de asesores para presentar tal proyecto, tal otro. Son electos, calientan una banca, se olvidan de aquellos que los acompañaron en la campaña, se dedican a levantar la mano en bloque y al poco tiempo se mudan del barrio porque dejaron tanto tendal, digamos, de agravios y de traiciones en el camino que no pueden volver y bueno, ya se meterán en un country o ya cambiarán su estilo de vida. Y si siguiéramos para arriba, ha sido el espinel de la trayectoria o el prontuario en líneas generales de la actual clase política. Un concejal puede hacer muchas cosas. En primer lugar, como siempre decimos, realmente ser la voz de los que no tienen voz, resolver los problemas realmente urgentes de los municipios. Municipio que recorramos en el caso específico mío, por ejemplo, como cabeza de la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Hay problemas comunes y hay problemas particulares, pero en todos los casos
los problemas son desastrosos y la representación o la falta de representación y de cumplimiento de las promesas electorales del poder político es general, ¿no? En una época decían roban pero hacen, pero en la actualidad roban y además no hacen, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, tenemos en el caso de la provincia de Buenos Aires, en otra época cuando nos pasaban la imagen de África y las hambrunas, y bueno, yo he recorrido barrios donde vos no tenés, por supuesto, ni cloaca, ni agua corriente, no hablemos de pavimento, no hablemos de nada, donde indudablemente esa gente no está esperando la vacuna porque tiene un montón de problemas, incluso sanitarios, mucho más graves, donde además la vida no vale nada, y eso es la Argentina, y eso es la provincia de Buenos Aires, en un país inmensamente rico, en un país grande como Europa. Es inadmisible, es absolutamente inadmisible, y que hayan transcurrido ya casi 4 décadas de la denominada etapa democrática, y donde han pasado estas principales fuerzas de un lado o del otro, por ejemplo en el caso bonaerense, en el gobierno y también por supuesto en el gobierno de la nación, y la verdad que no han hecho nada. El país está peor que nunca. Y no hablemos del Congreso Nacional, donde además ahí se han juntado aquellos que incluso han vendido su conciencia o su alma al diablo para vulnerar la Constitución Nacional, para vulnerar los tratados internacionales de la Argentina y para vulnerar el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, para poner en marcha esta ley genocida del aborto, ¿no es así? Indudablemente necesitamos otros representantes para evitar que estas aberraciones sigan ocurriendo. El Congreso Nacional se ha venido históricamente transformando en una suerte de escribanía del poder de turno en muchos aspectos, y se los dice alguien que en su juventud estuvo varios años acreditado como periodista en el Congreso Nacional y todavía era una época bastante mejor que la actual, pero bueno, es un nido de víboras y no es que nosotros estamos, como se dice, deseosos, entusiasmados de ingresar al Congreso Nacional, en nuestro caso, si no lo tomamos como un puesto de lucha, porque sabemos que entramos a un nido de víboras. Pero bueno, la batalla hay que darla en todos lados, y nosotros somos conscientes de que en la medida de que no tengamos un 2021 con el desembarco de nuestros primeros legisladores en todos los distritos donde sea posible, va a ser muy difícil tener un 2023. Y aunque muchos de los proyectos que se presenten naufraguen o queden en minoría o queden en un cajón, es tiempo de empezar a levantar tribunas y empezar a levantar voces contra esta decadencia. Y seguramente hay muchas cosas que no se van a poder hacer, pero también hay muchas cosas que se van a poder hacer. Y además, cuando nosotros decimos nacionalismo o más de lo mismo, cuando decimos Frente Patriota o más de lo mismo, yo le he dicho, pero se lo digo a todos los candidatos y también me lo digo a mí mismo, en todas las reuniones que hemos tenido a lo largo de la construcción de esta extraordinaria estructura territorial y este movimiento en que se ha convertido el Frente Patriota, que bueno, precisamente acá va a haber 2 años para todos aquellos que salgan o que salgamos electos en noviembre, con la gestión que se inicia a partir de diciembre, si en esos 2 años realmente somos o no somos más de lo mismo. Porque ahí la gente va a ver si el concejal del Frente Patriota se encierra en su torre de marfil y empieza a nombrar al primo, al amigo, al amante, al tío, etcétera, etcétera, o arma un equipo de asesores en serio, si camina el barrio, si representa a los vecinos, si en las diputaciones o en las senadurías provinciales es una gestión a puertas abiertas, llevando adelante las banderas y las consignas y las propuestas que el Frente Patriota ha sostenido en la campaña. Entonces,
de alguna forma sabemos que hay cosas que se definen desde los puestos ejecutivos, pero también pensamos que estos 2 años es una prueba para que justamente el nacionalismo argentino pueda demostrar con hechos y con responsabilidades, en este caso legislativas, que no somos más de lo mismo. En ese sentido, una de las cosas que me preguntaba el periodista hoy a la mañana, bueno, ¿qué haríamos, por ejemplo, en nuestro caso, ante la perspectiva de entrar al Congreso Nacional? Yo creo que, amén de los que ingresemos, hay una cantidad de voces pro vida actualmente dentro del Congreso Nacional. Entonces, nuestra primera iniciativa va a ser apuntar a presentar un proyecto para derogar esta ley genocida de aborto. Consideramos que es una ignominia y es realmente un crimen de Estado esto que está desarrollándose, y más allá del destino que tenga este proyecto, bueno, será la primera oleada hasta que en el 23 podamos definitivamente derogar esta ley. La verdad que el único combate que se pierde es aquel que no se libra. Tenemos muchas luces en el camino. Una luz muy potente ha sido, sobre todo en las últimas semanas, la del juez Alfredo López, un juez federal, el juez federal de Mar del Plata, a quien junto con otros compañeros, compañeras, llevamos nuestro testimonio y nuestro apoyo, que contra toda la corriente judicial logró suspender durante un par de semanas la aplicación de esta ley genocida. Bueno, y justamente después de eso, la Cámara, por supuesto, acorde a los planteos de este sistema global, derogó esa medida, y además el juez por estas semanas intenta ser incurso en una suerte de juicio político, es decir, la contradicción de que un magistrado por defender la vida finalmente termine siendo acusado, ¿no? Y hoy yo estaba viendo en la cuenta de Twitter del doctor López una cita que hacía del padre Castellani, donde decía que cuando nosotros nos presentemos ante Dios, Dios no nos va a preguntar sobre las batallas ganadas, sino nos va a preguntar sobre las cicatrices de nuestra lucha, ¿no es así? Entonces, también a veces uno ve en las redes sociales, ¿y para qué se lucha? Entonces parecería que, entre comillas, los ganadores, aquellos que disponen de todos los recursos, de todos los medios, sostienen la verdad. Y ciertamente lo que hoy está gobernando en el mundo, más allá de que temporalmente sean ganadores, no es la verdad, sino es la ignominia, es la maldad, es la decadencia, es la perversión. Entonces uno tiene que luchar por lo que cree. Después que gane o pierda es anecdótico, pero evidentemente nosotros sabemos que estamos enfrentando fuerzas infinitamente mayores desde muchos aspectos, no moralmente, no en cuanto al valor de sus creencias, sino en cuanto a la dimensión de sus recursos. Pero el patriotismo y la resistencia nacional en todos los órdenes, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo contra este digamos, entre comillas, nuevo orden global, y es creciente. Piensen ustedes que quien les habla estuvo 21 años proscripto. La verdad que no podía escribir ni en una época, ni expresarme, ni a través del boleto de un colectivo, cuando todavía se daban los boletos en papel, ¿no es así? Bueno, hoy tenemos un frente, tenemos un movimiento a nivel nacional, tenemos hasta nuestra propia emisora, tenemos miles y miles de compatriotas que nos acompañan, y el sistema no ha podido con nosotros. Entonces también, de alguna forma, y más allá de nuestro destino final, nosotros
podemos dar testimonio de que ninguna lucha es en vano. Lo que es en vano es no luchar, ¿no? Entonces, bueno, junto con eso queremos, sin duda, impulsar una ley de adopción, la posibilidad de que la adopción sea previa al nacimiento. Hoy adoptar es algo extremadamente difícil, y también esta dificultad para la adopción ha llevado también, es un motor también en su momento de los llamados abortos clandestinos, a la protección de la madre soltera. No basta que un niño nazca, ¿no? Hay algunos que llegan hasta el punto, bueno, hay que defender la vida, y después, bueno, se olvidan de la justicia social. Yo me he encontrado con, y no sé, incluso hasta hay escritos que han puesto en las redes sociales. Me he encontrado con sectores pro vida donde, por ejemplo, nosotros que somos claros defensores de la justicia social, nos dicen, no, pero defender la justicia social es comunista, ¿no es así? Es decir, existe una distorsión absoluta de los conceptos y de los valores, ¿no? Hay una justicia que es la justicia legal, pero, a ver, ¿cómo un gobierno no va a atender o qué otra cosa puede esperar un pueblo que no es recibir justicia social, ¿no? Evidentemente hay acciones sociales inmediatas que lamentablemente hoy se han transformado en prebendas, en clientelismo político, hasta en limosnas, pero indudablemente, amén de la acción social, debe existir estructurada en un país la justicia social sostenida en la independencia económica, en la soberanía política y en el nacionalismo cultural. Entonces, no basta que un niño nazca, sino que un niño tenga todos los derechos fundamentales que toda persona se merece, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que un niño con hambre no puede aprender, ¿no? Por más que le pongan el Zoom, por más que digan que las clases van a ser virtuales o van a ser presenciales, o sea, el debate en realidad no pasa, desde mi punto de vista, de si los niños o los jóvenes deben o no ir a los establecimientos educativos. Es otra cuestión y podríamos hablar largo y tendido de eso. Pero el tema es en qué circunstancias van. Yo a veces he visto barrios, como les comentaba, en toda esta, digamos, campaña que hemos hecho a lo largo de la provincia de Buenos Aires, donde vos te das cuenta, a ver, que el menor de los problemas es si el chico puede o no estudiar por la parte virtual, ¿no es así? Entonces necesitamos que todos los establecimientos educativos del país le garanticen, en particular a nuestros niños, 3 comidas: el desayuno, el almuerzo y la merienda reforzadas, que haya doble turno, que la escuela sea realmente el segundo hogar y que uno de los turnos sean para actividades culturales, deportivas, es decir, volver realmente a transformar nuestros establecimientos educativos en, como digo, en la segunda casa de nuestra niñez. Esto es fundamental porque evidentemente, por un lado estaríamos sacando a muchos jóvenes, a muchos niños de la calle, y por otro lado estamos garantizando el futuro argentino. Estamos hablando de una emergencia nacional, lógico. En una circunstancia distinta sería natural que esto se pudiera resolver en el seno de las propias familias, pero en lo inmediato, bueno, necesitamos que nuestra educación garantice eso a nuestra niñez y lo necesitamos como ley nacional. Proteger a nuestros ancianos. Llegó el momento de presentar una ley que los fondos del ANSES sean intangibles. Es decir, que solamente puedan ser utilizados
para los jubilados y pensionados del país. Basta de que meta mano la cámpora, de que meta mano en su tiempo Macri, de que se use para tal cosa o para tal otra. El sistema previsional está quebrado, no solamente porque en este momento existe una desproporción entre los que aportan y los que están jubilados. Es decir, se ha roto esa proporción del 4-1, que tendría que haber 4 en actividad para sostener uno que está jubilado. Aún en esa circunstancia, además, lo más grave es que se manotean los fondos del ANSES para cualquier cosa. Necesitamos una ley nacional que ningún gobierno pueda tocar los fondos de nuestros jubilados y de nuestros pensionados. Se habla de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Yo sé que a algunos se les paran los pelos cuando empezamos a hablar del servicio militar obligatorio. Está bien, si quieren les vamos a dar otra perspectiva, que es lo que plantea el Frente Patriota, el servicio cívico patriota. Necesitamos una ley donde toda esa juventud, sea a través del trabajo, de situaciones de formación, etcétera, etcétera, se integre a una actividad productiva de nuestra comunidad organizada. Y no estamos hablando de 2 jóvenes, estamos hablando de millones de jóvenes. Entonces, queremos impulsar la ley del servicio cívico-patriota para nuestra juventud, para aquel sector de nuestra juventud que no trabaja ni estudia. Necesitamos quitarle el lazo a los que producen, a los que industrializan y por supuesto también a todos los que somos consumidores, a todos los que somos trabajadores. Necesitamos una profunda reforma tributaria integral. Necesitamos que de los 164 impuestos federales queden solamente 18. Nosotros creemos en una economía virtuosa y no viciosa. El gran motor de la economía es el consumo, es la capacidad adquisitiva, y tenemos un Estado donde hoy por hoy, a través de los gobiernos que lo han mal gobernado, persigue tributariamente a las personas, ¿verdad? Como si esto fuera Suiza, y es un Estado, me refiero, no por ir en contra del Estado, sino fundamentalmente por los gobiernos que están a cargo de ese Estado, que no le garantiza a las personas sus derechos básicos. O sea, vos, el Estado, no te puede garantizar el agua corriente, no te puede garantizar una cloaca, no te puede garantizar un pavimento, no te puede garantizar la luz, y además te mata impuestos. Y si vos querés blanquear tu actividad, te pones un kiosco, un comercio, una industria, y te caen como vampiros los tipos de la AFIP, tampoco sirve eso. ¿Por qué un litro de leche tiene que pagar impuestos? ¿Por qué la luz tiene que pagar impuestos? ¿Por qué el gas tiene que pagar impuestos? ¿Por qué los servicios públicos tienen que pagar el IVA? Es algo absurdo. Los recursos van a llegar a través de la prosperidad, porque no se puede sacar agua de un pozo que está seco, ¿no es así? Han secado los recursos de la Argentina, han perseguido al que produce, han perseguido al que trabaja, y tenemos la mitad de la población que vive de los subsidios. Entonces, a ver, en cualquier estructura, desde un pequeño comercio hasta una corporación, aplicando los principios básicos de la economía, pero vamos directamente a la quiebra. O sea, no hay ni una economía familiar, ni una economía nacional que pueda sostenerse con esos principios. Por eso necesitamos leyes que pongan otra vez el país a producir, y desde luego que haya una compensación, porque si yo tengo una pyme y evidentemente le quito el lazo al empresario y bajo una cantidad de impuestos, bueno, paralelamente y hasta naturalmente, ni siquiera con presiones, después va a venir lo otro, tomar más empleados, que los empleados pasen a una situación en blanco, que el empleado, que el trabajador, el obrero, el profesional tenga capacidad adquisitiva, con lo cual va a mover el comercio. Bueno, a ver, es un principio casi de sentido común. Pero el problema han sido y son los delincuentes que tenemos en la gestión pública, ¿no? Que llegan para enriquecerse y además llegan para vender el patrimonio nacional. Por tanto, necesitamos
transformar el delito en la función pública en un delito de Estado, en un crimen asimilable al delito de traición a la patria. Ustedes vieron el caso reciente de Vudú, que tenía su propia fábrica de dinero, ¿no? Así que además de estar libre, ahora dice, bueno, pero quiero volver a los cargos públicos, ¿verdad? En Japón, cuando sucede eso, se suicidan. En China, que no es santo de mi devoción, te fusilan y acá te ascienden, ¿no es así? Y acá te ascienden. Entonces, basta con este tema, ¿no? Porque el pescado se pudre por la cabeza y tenemos una cabeza que está realmente podrida. No puede de ninguna manera seguir esta situación de una clase política impune. Porque en la medida que empecemos por la moralización política, después podremos aplicar no mano dura, sino mano de hierro contra la delincuencia común, contra el narcotráfico, contra todo tipo de delitos. Pero si evidentemente eso funciona, es porque tiene, como siempre decimos, protección política. Entonces, a ver, nosotros no necesitamos agravar las leyes, ya estuvieron las leyes Bloomberg, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos interesaría, como bloque de diputados del Frente Patriota, que también se estableciera una norma donde se acabe todo este circo de la reducción de penas. Hoy yo se lo decía al periodista. A mí también me ha tocado estar preso por cuestiones políticas, ¿no es así? Pero cuando vos estás preso, en mi caso fue por una persecución, pero el que está preso por haber cometido un delito X contra la vida, contra la propiedad, contra la comunidad, a ver, es lógico que tenga buena conducta, no es un mérito tener buena conducta. Entonces, como decía, después se ponen en los pabellones religiosos, tenés los violadores, los asesinos, etcétera, etcétera, que hacen buena conducta, y al otro día salen y hacen algo peor. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una ley, sin modificar las leyes actuales, que derogue completamente la posibilidad de reducción de penas. Basta de reducción de penas por buena conducta, porque empiezan con una condena de 20 años, 25 años, y los 3 años los tenés en la calle. Si son 20 años, que sean 20 años, no 19 años y 364 días, 20 años. Entonces, en la medida que se aplique una ley justa, van a ver cómo los delincuentes se cuidan, que cuando te den 10 años te tenés que comer 10 años adentro, como pasa en muchos otros estados del mundo. Lo que pasa es que acá las leyes en Argentina están para no ser cumplidas, están para que todo el mundo se burle de la ley. Por eso mi enorme admiración siempre ha sido para don Juan Manuel de Rosas, para el restaurador de las leyes, que en su propia estancia, cuando él establecía reglas y él mismo las incumplía, se hacía azotar por la gente que trabajaba para él. ¿Ustedes conocen hoy algún ejemplo similar? Como yo digo, a los delincuentes los ascienden. ¿Cuándo han visto un funcionario hacer una mea culpa? ¿Ustedes conocen de algún caso, verdad, de algún funcionario, como ha pasado innumerables veces en Japón, que se haya suicidado porque ha manchado el honor de su familia por un hecho de corrupción? Bueno, y así estamos como estamos. Por eso hay que empezar. Y estas leyes, no importa el destino que tengan, aun cuando sean rechazadas, pero queremos establecerlas porque hay que establecer un nuevo cuerpo normativo para el gobierno patriota que va a asumir en el año 2023. Somos un país que tenemos, aunque a veces nos aflojen o nos cierren los lazos, tenemos a la usura internacional pisándonos la cabeza, ¿no? Tenemos esa cadena de oro de la usura internacional, donde todo depende de si quedamos bien con el FMI, cuánto debemos. Nunca sabemos qué gobierno ha rendido un informe sobre la deuda externa. Ustedes saben realmente, así como a cualquiera, a un monotributista, a un comerciante, a un empresario, le piden una rendición de fondos, que presente un balance.
¿quién ha rendido cuentas sobre cómo se ha ido contrayendo y los detalles de lo que se ha ido pagando la deuda externa? Entonces nosotros no queremos caer en ningún infantilismo, como a veces caen los sectores de la denominada izquierda, no voy a pagar porque no quiero pagar. Pero necesitamos una investigación seria, parlamentaria de la deuda externa, desde por lo menos 1976 a la fecha. Queremos saber por qué debemos lo que debemos, cuánto se ha pagado, cómo se ha pagado y si en muchos aspectos realmente los argentinos, miren lo que voy a decir, si en muchos aspectos los argentinos somos deudores o tal vez seamos acreedores. Y también porque acá ha habido 500 grandes empresas y corporaciones nacionales que se han visto, por ejemplo, beneficiadas en su tiempo por Cavallo, donde aquellos que son tan liberales estatizaron sus deudas privadas, es decir, sus deudas en dólares, sus deudas al exterior, se las pasaron al Estado argentino, es decir, nos las pasaron a todos nosotros. Y estoy hablando de grupos muy importantes, ¿no es así? De grupos que incluso hoy están manejando en gran medida los medios de comunicación pública. La otra vez nosotros hablábamos de la hidrovía, que a todo esto, tal como dijimos en esa oportunidad, con el asunto de que Brasil cierra y abre las compuertas porque maneja la naciente de los ríos, en este caso el Paraná, desde hace semanas tenemos una bajante histórica del río Paraná, ¿no es así? Pero vamos a suponer que las cosas volvieran a funcionar normalmente. Sabemos que por la llamada hidrovía sale el 80% de las exportaciones argentinas y explicamos en detalle cómo a través de estos puertos privatizados se subfacturan por año 20.000 millones de dólares y cómo a través fundamentalmente de buques con bandera extranjera se contrabandean casi otros 36.000 millones de dólares. Estamos hablando de 56.000 millones de dólares. A ustedes me parece perfecto el dragado, las obras que quieren hacer, los proyectos, pero a ustedes no les parece que tendría que haber una nueva legislación absoluta para terminar con toda esta sangría de 56.000 millones de dólares que pierde la Argentina por año? También vamos a impulsar una nueva legislación absolutamente detallada contra la usura bancaria y financiera. El único sector que no ha hecho sacrificios en esta emergencia sanitaria han sido los bancos y las financieras, que han seguido operando como si nada ocurriera. Han violado hasta sus propias promesas. Vos no sabés cuando recibís una liquidación realmente qué es lo que te están cobrando. Cobran los intereses que quieren, ejecutan lo que quieren. Y lo peor es que cuando alguien, ahogado, ya no puede pagar y te meten en ese otro sistema, que es el del veraz, que a su vez es manejado por grupos privados, te transforman en un muerto civil. Entonces tanta gente ha caído en los usureros privados, incluso muchos vinculados al narcotráfico. Miren, hay que quebrarle la usura, hay que quebrarle, mejor dicho, el espinazo a la usura. Hay que quebrar el espinazo de la patria financiera. Yo puedo hoy poner una semilla y vuelvo dentro de 50 o 100 años y voy a tener un bosque. Pero yo pongo una moneda de oro y dentro de 100 años voy a tener una moneda de oro. La plata no produce plata por sí misma. Lo que produce riqueza es el trabajo. El dinero es solamente un medio, no es un fin. Por eso nosotros creemos en el patrón trabajo. Es el patrón trabajo lo que mueve las aspas de la savia de la energía nacional. Entonces, no puede ser que en esta nación, que debería tener como prioridad el trabajo y la producción, tengamos, ¿verdad?, la riqueza concentrada en bancos, en financieras, en los usureros. Sectores libertarios se ofendieron por algo que yo me limité a hacer una cita textual del economista Milei, que en un video dice claramente que para él, no sé,
parece que es el pensamiento de los liberales o de los libertarios, que el usurero es un héroe, ¿no es así? Y hasta explica la situación de que cae una persona en un estado de necesidad, entonces es lógico que le cobren intereses sobre intereses, que incluso en una situación de desesperación hasta le da plata por fuera del sistema bancario, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo digo, ¿por qué no le pregunta Milei por ejemplo, a tantos salteños que hoy están bajo la férula de la usura gota a gota del ex cartel del narcotráfico de Medellín, de Pablo Escobar, que hoy está asentado con 3.000 colombianos en Salta? ¿Cómo nosotros podemos tomar en serio a economistas que, además de decir que quieren dinamitar el Banco Central, nos dicen que los usureros son héroes y que haya sectores que se autotitulan patriotas y nacionalistas y se abrazan con ellos? Pero dejémonos de embromar. Basta de bastardear el concepto del nacionalismo. El nacionalismo no es ni liberal capitalista ni marxista. No tenemos nada que ver con esos sectores que han hecho la desgracia. El marxismo a través de la subversión, de la violencia, de la lucha de clases, del caos. Y el liberal capitalismo a través del empobrecimiento sistemático de nuestra nación. Nosotros no somos, como se dice, ni yanquis ni marxistas. Y eso no es que solamente lo dijo el peronismo, eso está en la doctrina social de la Iglesia. Es anticristiano ser liberal o ser marxista. Entonces, por más que vayan todos los días a misa, se santigüen y se tiren agua bendita encima, aquellos que se autotitulan conservadores o cosas parecidas y se juntan con los liberales también son anticristianos. Porque Cristo echó a los mercaderes del templo a latigazos. Solo el nacionalismo, solo el peronismo de Perón, solo aquellos que sostenemos los verdaderos valores de la identidad nacional, nos podemos llamar realmente patriotas y nacionalistas. A mí me indigna profundamente que sectores que nosotros vemos que están por todos los canales y que todavía se llaman la derecha. ¿Qué es la derecha? Nosotros no estamos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro de este sistema de corrupción y decadencia. Estamos en la vereda de enfrente. El sistema crea placebos. Porque hoy, en esta lucha, donde ya un miembro, incluso del Club Bilderberg, dijo que la lucha o el signo del siglo XXI iba a ser entre estos proyectos globalistas y la resistencia de los pueblos, el nacionalismo, no habló del patriotismo en general, dijo globalismo o nacionalismo. Más allá de que después lo adornen con estupideces de soberanismo, le pongan otros nombres. Es nacionalismo o globalismo, no hay otra vía. Bueno, precisamente, como hoy la gente quiere volver a las fuentes, defiende sus tradiciones, defiende su cultura, defiende el orden natural, se opone a aberraciones, ¿verdad?, que lamentablemente están tan en boga, el sistema empieza a poner placebos, ¿no es así? Empieza a crear las llamadas derechas que finalmente son sirvientes de la masonería, del sionismo, del poder mundialista, que por más que de la boca para afuera digan nos oponemos a la Agenda 2030, finalmente les sirven, y que sostienen, entre otras cosas, que los usureros son héroes. La desgracia en la Argentina ha sido la corrupción política, la usura, la violencia. El nacionalismo lamentablemente nunca ha sido gobierno, pero la última reserva nacional, la última línea, el último batallón es el batallón nacionalista. Así que de corazón, por supuesto, cada uno es libre, que haga lo que quiera. Ustedes saben que yo, fuera de mencionar este caso puntual, estoy más allá de cualquiera de estas estúpidas internas que a veces hasta se arman en las redes, pero no nos dejemos engañar. Acá hay una sola fuerza real que ha sido perseguida, que ha sido proscripta y que va contra el sistema. Y esa fuerza
es el nacionalismo argentino hoy representado por el Frente Patriota. Acá no hemos pasado por los gobiernos ni del kirchnerismo ni del macrismo. No somos colectoras de nada ni de nadie. No tenemos nada que ver ni con los comunistas ni con los liberales. Somos nacionalistas. Y cuando alguien dice, sí, pero el peronismo, ¿y qué? ¿Y el peronismo? El peronismo de Perón también es nacionalista. ¿O quién se levantó mientras liberales, comunistas, conservadores, etcétera, etcétera, ponían los carteles de Churchill, de Stalin, de Roosevelt? ¿Qué coronel se levantó contra el nuevo orden mundial? ¿Qué coronel se levantó con la tercera posición? De ese peronismo estamos hablando. Y muchos de esos dirigentes peronistas que hoy nos acompañan beben sin duda de esas fuentes. Por eso, ya lo dijo en su momento Alfredo Guereño, ¿no es así? Que un nacionalista que no es peronista o que es antiperonista, porque no necesariamente tiene que ser peronista, es en verdad liberal, y que un peronista que no es nacionalista es marxista. Es la síntesis más brillante, por lo menos que yo he escuchado. Entonces, no puede haber pactos. No puede haber pactos con los ideologismos que han hecho la desgracia del mundo. Y en estas elecciones yo les pido de corazón a los compañeros, a los camaradas, que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar. Porque el enemigo ha tomado alguna de las consignas del nacionalismo, se ha disfrazado, sean conscientes o no conscientes de ellos, ¿verdad? Unos nos dicen, mientras te reivindican la década ganada, que hablan de un nacionalismo de inclusión. Supuestamente nosotros seríamos el nacionalismo de exclusión, ¿no es así? Un nacionalismo como el nuestro que abarca todos los sectores sociales. Y otros toman, ¿verdad?, algunas consignas nacionalistas, pero estuvieron 15 años con Macri. 15 años con Macri. Y otros 12 años con Cristina. No nos dejemos engañar, compañeros, camaradas. No nos dejemos engañar. Después, tácticamente, yo no estoy hablando de problemas personales. Ustedes habrán visto que si a mí se me plantea un debate, yo doy la mano y debato con cualquiera. Algunos, bueno, se levantan furiosos de alguna mesa, como ha pasado con el actual vocero presidencial, que no tuvo lo que había que tener para debatir con un nacionalista. Pero yo no estoy hablando de problemas personales, ni estoy hablando del chusmerío de las redes, ni de la cloaca de las redes, ni de todas esas tonterías que muchas veces uno ve en estos ámbitos donde necesariamente a veces tenemos que estar. Pero hay abismos ideológicos. Abismos ideológicos. Ningún nacionalista puede tener nada que ver con un marxista o con un liberal. Seamos claros. Y mucho menos con aquellos que nos están diciendo, por ejemplo, que los usureros son héroes. Basta de vendernos placebos. Bueno, estas son algunas de las cosas que indudablemente nosotros impulsaríamos, o si Dios quiere, impulsaremos desde el Congreso Nacional como un desembarco del verdadero patriotismo argentino. La verdad que tenemos muchos enemigos, pero como siempre decimos, no les preguntamos cuántos son, sino que vayan viniendo. Y es necesario o necesaria una refundación de nuestro país, también en su estructura legal, en su estructura judicial, y si Dios quiere, este va a ser el primer paso hacia la reconquista absoluta de la Argentina, hacia la reconquista absoluta de la Argentina. Y yo reafirmo todos nuestros principios, ¿verdad? Desde las medidas diplomáticas que nosotros tomaríamos desde una situación de poder, que ¿verdad? Sería inútil que las planteara eventualmente siendo diputado nacional, porque
indudablemente son inviables en el marco de la caterva de estos politiqueros o de estos bloques que vamos a enfrentar, pero sí creo que algunas medidas se van a poder llevar a cabo, como lo que hablábamos de la defensa de la vida, de la niñez, de la ancianidad, de ir contra la usura. Creo que vamos a poder cumplir un papel muy útil en el Congreso Nacional y, como siempre he dicho y lo sostengo, que en el 2023, si Dios quiere, las banderas del nacionalismo argentino van a estar flameando triunfantes sobre la Casa de Gobierno. Muchas gracias por haberme escuchado. Dios y patria, ¡viva Argentina!